Idea de Mar del Plata, donde Milei tiró, entre comillas, tiro para todos lados, de nuevo, debate, lío, peronismo, economía, el pochoclo, Sturzenegger. Lo del pochoclo, te digo, pará, primero te doy un poco de... Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Un poco de ambiente. Un poco de contexto, ¿no? Contexto que era... ¿Estuvo bueno? Estuvo muy bueno, muy interesante. Se los veía recargados en términos de autoestima. Es cierto que jugaba Luis de local porque en el mundo empresarial, tanto Caputo como Sturzenegger, como el propio presidente de la Nación, por más que el año pasado fue a la contracumbre, no había ido a la cumbre del coloquio de Idea, juega bastante local, ¿no? En ese mundo. Como siempre ocurre en este tipo de actos, se oscurece la luz. Viste que cada presidente tiene sus propias tradiciones. Y las pide. Exacto. El presidente Milei tiene la tradición o un poco el pedido de un fondo negro detrás. Entonces, en cualquier evento, sí, si vos mirás el pide Instituto Argentino de Finanzas, mirás el coloquio de Idea, mirás, es cierto. Bueno, hay un fondo negro que tiene que ver con la luz que lo ilumina y cómo lo ilumina. Se bajan un poco las luces, sube y empezó a hablar en un tono que fue muy particular porque la sorpresa fueron las formas. Viste que siempre... No, estaba contenido, ¿no? Parecía contenido. Exacto. Desde el mundo de los empresarios y demás, siempre lo que se dice es, bueno, el rumbo económico va bien, pero cuidado con las formas, cuidado con José, pelearse. Algo pasó después del acto en Parque Lezama. Algo pasó ahí. Tenés data ahí, me parece que tenés data. Algo pasó. Muchos le dijeron, mira, los contenidos, pero tan exacerbados, agregándole adjetivos, recargando y recargando, incluso te hace perder la línea y generas un tema de conversación que probablemente sea peor a los temas de conversación vinculados con la economía o con la baja de la inflación o con el dólar, ¿no? Bueno, hoy el tono era muy tenue, todo el tiempo muy tenue, y la gente, o un poco los espectadores, decían, bueno, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo viene el modo...? Y no, el modo sería, como decía un empresario muy importante que vos conocés mucho, decía, vino en modo avión. Viste que el modo avión es cuando desconectás ciertos sonidos. Bueno, y en el modo avión lo que les dijo fue esta parte de pochoclos, que la tenemos para escuchar. Viste que en un momento hablaba de los que le decían que iban a esperar y comer pochoclos. Lo mostramos, mirá. Lo que eran las LELIX, digamos, que eran instrumentos a 30, 60, 90, 180, 270 días. El gobierno anterior lo había pasado todo a un día, de modo tal que si se disparaba la crisis, la cantidad de dinero se podía multiplicar por 5 en un día. Obviamente que eso hubiera implicado una explosión inflacionaria brutal y para fin de año ya no estábamos más en el poder y ellos volvían al gobierno, pero con todo el trabajo sucio hecho. Bueno, no le dimos el gusto. Todavía siguen comiendo pochoclo. Deben estar así de gordos. Es más, con toda la que se llevó de los guardapolvos, seguramente va a poder quedarse bien redondo. Ese era el tono con una ironía directa. Esta fue un sigue siendo Milei, ¿no? Sigue siendo Milei. Metió pochoclo y guardapolvos todos juntos. Pepe Albistur, Victoria Tolosa Paz. ¿Qué le habían dicho? ¿Te acordás? Esto de que iban a estar esperando y de hecho hizo un posteo en su momento. Y de otro tema que se habló, que no estaba encima del escenario, pero que fue muy protagónico, tenía que ver con el tema de la seguridad. Viste que ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue una de las 4 funcionarias a las que Milei se indicó como las mejores de su gestión. Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Petovelo. Y este tema de la inseguridad, del corte de los piquetes, del fin de los piquetes, y lo de manos a la obra estaba muy en los pasillos. Mirá, Luis. Arrancamos el plan Manos a la Obra. Todos los privados de la libertad van a tener la obligación de trabajar para mantener los lugares donde son alojados, porque estos lugares son pagados con los impuestos de los ciudadanos. No puede pasar que una persona que se levanta, que trabaja, que toma un tren, que toma un subte, que toma un colectivo, cobre un salario mínimo y aquí muchísima gente sin trabajar también lo hace. Ahora
todos a trabajar. El plan Manos a la Obra es que cada una de las personas privadas de la libertad colaboren y trabajen horas concretas para mantener los lugares donde viven, los penales que son sostenidos por el pueblo argentino. Ocio cero, porque el que las hace, las paga. Este tema es interesante. Muy también, interesante, muy interesante. Primero, puro sentido común, ¿no? Si los detenidos, los que son privados de su libertad por decisión de la justicia, trabajan y están activos, es mejor que no trabajen y no estén activos. Nosotros vimos experiencias que quizá la gente olvidó. Batallón militante. Totalmente. El jefe del servicio penitenciario disfrazado del hombre araña para los carnavales y todo onda, papá, compañero, un sistema político y de votación que hacía que en las cárceles tuvieran más que establecimientos penitenciarios, unidades básicas. Hay un dato ahí, ¿no? Que es distinto a esto que a mí, entiendo, me parece de sentido común. A mí me parece muy interesante, Luis, y me parece que... Perdón que te interrumpa. El presidente de la Corte Suprema con los espartanos en otro establecimiento penitenciario, boxeando con ellos, también es un mensaje interesante para una sociedad donde los premios y castigos y el cumplimiento de la ley está subvaluado, ¿no? Sí, Los Espartanos es un proyecto de Coco Derigo que es realmente espectacular y que busca integrar también, ¿no?, a la sociedad. Pero esto que a mí me sorprendió, Luis, que no se hacía todavía. ¿Viste? Cuando vos decís, mirás lo que se hace a nivel internacional, los distintos casos que hay, cómo se manejan y demás. Y es un programa que, si está bien encauzado, si se lleva como lo planteaban y demás, puede ser una buena causa en este contexto donde la seguridad está trayendo noticias todos los días. Sí, eso por un lado. Y por el otro lado, todos los días anuncia la ministra o gente de su ministerio decomisos de operativos antidrogas, ¿eh? Yo no pude ver la cifra, pero hace pocos días anunciaron la incautación de una cantidad de toneladas de cocaína que ya es récord en incautaciones de delitos contra el crimen, de delitos perpetrados en lo que se llama el crimen organizado. Hay que seguir un dato de color en cada posteo, si te fijas, y los que nos están mirando se fijan, cada vez que postea la ministra de Trabajo uno de esos casos, abajo le pone una palabra muy coloquial que nombra al caso en cuestión. Sí. O sea, le pone como una especie de nombre, como era en otra época, ¿te acordás? Operación Langostina, todas esas cosas que había. Y termina con el que las hace las paga, y ¿no? siempre esto es modo de época, que dicho sea el paso, ¿No Luis, es el modo Bukele ese, me parece? ese, ¿El modo de presentar a Bukele? Recontra modo Bukele y recontra modo de época también de los empresarios. Vos sabés que al coloquio de idea voy desde hace, no sé, 20 años. Desde que eras chiquito. 20 años, sí. No peinábamos las canas que ahora tenemos. Y cuando iba siempre decíamos, bueno, lo que se habla en los escenarios es una cosa, y cuando ibas al pasillo la agenda era otra. Lo rico estaba fuera del escenario. ¿Y ahora? El modo de época ahora es que ya no hay doble discurso. O sea, lo que se dice en el escenario, lo que te dicen abajo, ya no hay off the record. Digo, hoy lo que te está pasando es que con nombre y apellido te dicen, mirá, hoy las ventas de unidades tengo 20% abajo, pero quiero que le vaya bien. Hoy mi contexto es, estoy mal con el consumo, como está pasando con muchos de los productos. Pero la producción crece. Eso dicen, sí, nobleza obliga, Luis, luces amarillas, algunos muy preocupados por esto que el presidente dijo como un activo, lo de vamos a regular algo. Me entero cada día por Twitter o por X que el ministro Sturzenegger desreguló algo. Si querés, te comparto eso que dijo y te cuento lo que pasaba detrás, porque ahí sí hay un debate respecto de, bueno, desregular todo, desregular parte. ¿Cómo? Estaba Carolina Castro, ¿te acordás que sí. Fue candidata con Florencio Randazzo, pero que es presidenta de una terminal autopartista? Esto decía el presidente respecto a Sturzenegger, mira. Tengo un lujo de ministro, que es el coloso Federico Sturzenegger, que todos los días desregula algo. Es decir, no hay día que Federico no me haga alegrar el día cuando leo su cuenta de Twitter. Gracias, Federico. Bueno, y dicho sea de paso, Federico Sturzenegger estuvo también picante, ¿eh? Dijo, entre otras cosas, no nos piden que bajemos impuestos, pídanos que bajemos el gasto.
muy, muy picante. Te digo, mirá que lo he visto en varias reuniones. Estaba como en modo disfrute. ¿Viste? Cuando vos decís alguien va y se piensa y estaba en modo disfrute. Déjame decirte algo porque me parece que sucede, y esto no es en detrimento del gobierno de Macri, pero tanto Luis Caputo como Federico Sturzenegger, ambos dicen, ahora nosotros podemos defender lo que hacemos. Podemos salir a decirlo, podemos salir a defendernos. Es cierto que era otro contexto, otro humor social, pero también había una especie de directiva, de estrategia comunicacional que decían, no hagamos olas, porque si nos quedamos callados nos va a ir mejor. Y ahora es como que Luis Caputo y Federico Sturzenegger están en modo disfrute, como decís vos, porque pueden decirlo, ¿no? Pueden hablar y defender lo que hacen. Mira, mientras hablabas, Luis, buscaba un textual, porque nombraste al expresidente Mauricio Macri y lo había tomado nota. Esto lo dijo pocos minutos antes de subirse al avión que lo traía de regreso junto a Nacho Torres, el gobernador de la provincia de Chubut. Textual de Mauricio Macri, que también ayer, con el cambio que se produjo en energía, ya tiene un rol distinto, al menos así se autopercibe, dirían los kirchneristas. La prioridad es la República, dijo, y seguiremos colaborando, textual, on the record, con Javier Milei. Acá hay algo sucedió en esa relación que yo creo que se empezó a ordenar un poco más. Primero, la gente de La Libertad Avanza dice, cada vez que un funcionario sea sugerido por Mauricio Macri o venga de las filas del PRO, sea sugerido no por Mauricio Macri o por quien sea, por Ritondo o por el que sea, nosotros vamos a decir que es del PRO. Porque si no parece que solamente pusiéramos una barrera por ahí. Y por el lado de Macri yo creo que lo están empezando a escuchar en cuestiones concretas. Tema energía, tema Secretaría de Trabajo, que se vienen algunos cambios, y algunos otros temas. Transporte, que me parece que, y transporte, exactamente, ¿no? Y en transporte, ¿dónde fue más fuerte aún? Y hay que prepararse, porque ya te lo habían dicho, Luis, en la cornisa, pero se va a volver la tesis de darle aerolíneas a los trabajadores, diciendo que había sido un anuncio de campaña del presidente Milei. Va a ir por ahí casi como un hecho, esto lo decía también... No por la privatización, sino por dárselo a los trabajadores. Que fue la promesa de campaña que había hecho Milei cuando le decían si le iba a privatizar o no. Sí, la pregunta es si es viable eso, ¿no? Parece complejo. Y parece complejo también, Luis, de cara a la viabilidad de la empresa después de dársela a los trabajadores. Digo, porque gestionar un elefante tan grande como es Aerolíneas Argentinas con tantas cuestiones. Recordemos que cuando no estuvo el gerente operativo, cuando estaba vacante ese puesto, la operación se paralizó. Bueno, a ver, correrlo del directorio, desvincularlo del directorio a Pablo Viró, probablemente lo reemplace Eduardo García, que también es de la Asociación de Pilotos. Es un golpe político muy fuerte para los sindicatos que están dentro de Aerolíneas. Es un punto. Sí. Es un golpe político fortísimo, se sintió y muy fuerte ahí. Sí, tenemos, Luis, a José Luis Espert. Antes de despedirte, lo sumamos a esta charla a ver qué piensa. José Luis Espert, buenas noches, ¿cómo estás? Luis Majul y José del Río te saludan. Buenas noches a los dos y a la producción y a todos los televidentes ahora. ¿Hay un cambio de época, José Luis? ¿Hay un modo de época que hablábamos con Luis recién, también con Aerolíneas? No sé, me parece que con Aerolíneas hay varias alternativas girando alrededor de lo que pensamos hacer. Podría ser, como inicialmente pensó el presidente, dársela a los trabajadores. También podría ser la privatización, que ya tuvo, dicho sea de paso, un par de reuniones en la comisión que preside la diputada Pamela Verasay. Así que está todo sobre la mesa. Yo no diría que... A ver, con todo el cambio estructural que el gobierno del presidente Milei está encabezando, ¿qué pasa con Aerolíneas y con otras empresas? Es un tema, yo diría, relativamente secundario, pensando en la reforma que se está haciendo, ¿no? O sea, más tarde o más temprano, las empresas públicas van a dejar de recibir transferencia del Tesoro, por lo tanto, hoy reciben mucha asistencia al Tesoro para poder sobrevivir, porque son básicamente deficitarias como conjunto. En algún momento van a dejar de recibir transferencia al Tesoro, por tanto se van a tener que arreglar solas, entregándosela a los trabajadores o privatizándose, o se van a cerrar. Pero acá
El contribuyente va a dejar de ser utilizado por la política como carnero, como ha ocurrido históricamente en Argentina. De todo lo contrario, para nosotros, la gente de a pie, la gente que no tiene poder de lobby, para un liberal es el objetivo de toda la política y de toda la política económica. El presidente Milei hoy, un poco en línea con lo que viene diciendo el propio diputado José Luis Esper, le decía a los empresarios, le dejamos el escenario para que ustedes hagan lo que tengan que hacer. Le damos la llave para que ustedes produzcan. Ese es nuestro rol. El Estado tiene que hacer solamente eso. No tiene ni que producir, ni que distribuir, sino solamente dejar cada vez más libres a los emprendedores para convertirse en benefactores sociales, ¿no? Dice el presidente, así lo llama. Sí, la idea nuestra, y que obviamente el mejor representante de todas esas ideas es el presidente de la Nación, es que el Estado se va a correr de todo aquello que no sea esencial su presencia, porque al correrse de todo lo que no es esencial, y obvio que hay tareas que son esenciales, integrables del Estado, si quieren la podemos conversar, pero al correrse de todo lo que es absolutamente secundario y necesario, estamos logrando algo central, que es que el tamaño del gasto público baje y por lo tanto la presión impositiva baje sustancialmente. Ya estamos eliminando el impuesto inflacionario, con lo cual estamos dejando de robarle a la gente la plata del bolsillo de su trabajo, y en la medida en que el superávit fiscal que estamos logrando sea sostenible en el tiempo, que percibamos que es sostenible en el tiempo, obviamente, ya lo dijo el presidente Milei el día que presentó el presupuesto, dicho sea de paso, el 15 de noviembre pasado, se van a bajar y se van a eliminar impuestos. Así, por lo tanto, el Estado se va a correr de todo aquello en lo cual se pueda correr. No se puede correr de la diplomacia, no se puede correr de la provisión de justicia, no se puede correr de la defensa, tampoco de la seguridad, tampoco de la educación básica, tampoco de la educación universitaria, por más estupideces que se digan en el sentido de que este gobierno quiere eliminar la educación universitaria, eso es falso, pero de todo aquello que es esencial, ya sea que lo consideremos esencial o que la Constitución lo establezca, el Estado no se va a correr. Ahora se va a correr de toda otra cosa, José Luis, el ministro Sturzenegger habló de la DIP motosierra. ¿Qué es la DIP motosierra? Bueno, más allá de etiquetas, el proceso de reforma estructural y de achicamiento del Estado va a continuar. A ver, pongámosle números. El presidente, cuando diseña el Pacto de Mayo y lo propone a los 24 gobernadores, de los cuales 19 lo firmaron, uno de los puntos del Pacto de Mayo era que el gasto público vuelva a los niveles históricos de Argentina, una historia lamentable, y mirá que entonces todo lo que hay que hacer una vez que lleguemos al gasto público razonable, vuelva alrededor de 25 o 26 puntos del producto. Hoy estamos en 33 puntos por el producto, a 8 puntos de 25. Por lo tanto, falta muchísimo ajuste por hacer y ese ajuste lo tienen que hacer las provincias y los municipios. Que los municipios se dejen de reventar a la gente a tasas municipales impagables y empiecen a hacer el ajuste. El ajuste no solo es responsabilidad de la Nación, sino que el ajuste del gasto público es responsabilidad también de las provincias y los municipios. Que no se hagan los sonsos, que no agarren a la gente por estúpida. El gasto público el año pasado fue de 39 puntos el producto, se bajó casi 40 en realidad, se bajó más de 6 puntos el producto durante este año. ¿El aporte de las provincias fue importante? Sí, 1,5 puntos de las provincias y un poquito más de 4 puntos de la Nación. Pero falta bastante todavía para que se siga bajando el gasto público. Fondos fiduciarios innecesarios que son curros muchas veces. Es necesario también que las empresas públicas sean viables o si no, que se cierren, se privatizan o se entregan a los empleados de esas empresas. Pero acá insisto, el Estado se va a correr de todo aquello en lo cual no sea estrictamente esencial, por el bien de los argentinos, ¿no? Diputado, pero usted es presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Se empezó a discutir en comisión el presupuesto. ¿Qué panorama tiene esa discusión? ¿Cuándo eventualmente va a estar en el recinto? ¿Y cómo viene la discusión? ¿Es respetuosa? ¿Se va a poder discutir y llegar a un presupuesto 2025? ¿O el gobierno va a tener que seguir gestionando con el presupuesto 2024? A ver, la ley de administración financiera, que es la que gobierna todos los presupuestos y todas las medidas fiscales, diría o debería tener poder sobre toda medida fiscal, establece claramente que el 15 de septiembre de cada año el gobierno presenta el presupuesto del año siguiente
y que si a fin de ese año en el cual presenta el presupuesto para el año siguiente no hubiera presupuesto, la ley dice que el gobierno lo puede seguir manejando fiscalmente al país con resoluciones, decretos, etcétera. O sea que eso está dentro de la ley, así como algunos se han rasgado las vestiduras con los vetos presidenciales, cuando los vetos presidenciales son parte del proceso de formación y sanción de las leyes según la Constitución, es parte del proceso fiscal de Argentina que si no hay presupuesto por ley del Congreso, el gobierno sigue trabajando fiscalmente por resoluciones o decretos. O sea, está dentro de la ley. Por supuesto que si este presidente ha presentado un presupuesto al Congreso es porque quiere que sea sancionado por ley. Y yo diría, si bien hay siempre escenarios menos probables, que en este caso son escenarios pesimistas, el escenario más probable, de acuerdo con cómo viene la discusión en comisión y las conversaciones con los bloques afines, yo diría hay una lucecita de esperanza de que la sociedad argentina tenga presupuesto para el año 2015. Viene bien, por supuesto el kirchnerismo con la izquierda siempre dan espectáculos lamentables, como ya se ha visto en las reuniones de comisión, pero en general el resto de los bloques estamos trabajando bien, con conciencia, con mesura, con prudencia, discutiendo. Así que desde ya le doy mis felicitaciones a todos ellos. José Luis, lo voy a saludar a Luis Majul, que no por él, es por su mujer que lo está esperando para ir a comer y me comprometí con ella, ¿no? ¿Es así, Luis? Como siempre, sí. Siempre. Me estás debiendo igual, ¿eh? Me dejaste unos minutos más. No recibí los dulces, pero... te pido por favor, mermeladas de dulceando, claro que sí. Decirle que en casa dulceando es furor, ¿eh? Furor. Bueno, ¿a dónde vas a se larga cenar, la mermelada, pero que tiene el control, que eso no es lo más... Perdón, José Luis, esto es una nuestra, es una interna de los viernes. No hay plata, sí, dulceando, por favor. Abrazo grande, Luis. Gracias, José. José Luis, ¿a dónde vas a cenar? ¿A dónde irá a cenar Majul? No te va a contar, porque es un mundo privado, José Luis. José Luis, voy a sumar aquí muy bien. Mira, tenemos a Rocío Gómez, que la voy a saludar. Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por invitarme. Y también tengo a Facundo Nejamkis, muy bienvenido. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás? Pero antes quiero mostrarles Bueno, un gran saludo a los dos. Ahí les mandamos desde su lugar, de un lugar de Ciudad Gótica donde usted está habitando en este momento. Le quiero mostrar lo que pasó con una estudiante, a todos. La atacaron básicamente por estar en contra de la toma, 30 tomas universitarias, y esto es lo que pasaba con esta estudiante que es de la Universidad Nacional de Rosario. Mira. No, nosotros estamos en contra de la toma de las facultades, porque la universidad es de todos, no de unos pocos. Listo. Vamos. ¡Vamos, todos! ¿Qué te pasa? ¿Me pegó? Esto pasaba en la Universidad Nacional de Rosario. A veces, lejos de la ciudad de Buenos Aires, no miramos mucho lo que está ocurriendo, pero también si uno iba a la Universidad, por ejemplo, de La Pampa, esto es lo que pasaba. Estamos en contra de la toma de las facultades, porque la universidad es de... No los dejaban pasar, no los dejaban pasar a estudiar. Si vamos a Quilmes, ¿qué pasaba en la Universidad de Quilmes en este contexto donde 30 universidades, que siempre decimos, y siempre se los digo, personalmente tengo adoración por la universidad pública, pero no por esto, no por esto, mirá.
Y la última que quiero mostrarles, tobillo roto. Tobillo roto después, esto es lo que dijo un libertario que le ocurrió después de manifestarse en contra de la toma de una universidad. Mirá. Le rompieron el tobillo a otro, por favor. No, la rodilla un poquito y lo caí. Le dislocaron la rodilla. Acabamos de llamar al 911 porque estaban armados con palos y no sé qué más. Arranco por Rocío. Esto, el riesgo vos lo ves creciendo, vos sos estudiante universitaria, vas a la Universidad de Buenos Aires. Sí. ¿Está creciendo eso en la universidad? Sí, lamentablemente sí, y bueno, según mi análisis o como yo lo leo, me da mucha pena porque un conflicto que es totalmente político, totalmente por afuera, entre el gobierno, los gremios que no aflojan tampoco, la dirigencia que tampoco baja un cambio, terminamos viendo cómo adentro de las universidades, donde más se caldea, los pibes están siendo, ¿no?, objeto de estas peleas de afuera, ¿entendés? Y terminamos agarrándolas uno contra uno, que incluso yo me canso de repetirlo tanto a mí como a los chicos también de la agrupación que yo soy parte. Él es un pibe que estudia con vos, que incluso me lo cruzo en el boliche, que incluso nos cruzamos, o sea, es que básicamente que esta violencia sea entre nosotros, entre pares, por conflictos de afuera a mí me da muchísima pena y todos los días crecen más y es lamentable, la verdad que es lamentable. José Luis, estos focos de conflicto que pasan de ser un conflicto o una pelea en términos políticos a algo que se empieza a notar en violencia física, ¿cuánto te preocupan? Bueno, me preocupa muchísimo y da mucha tristeza que haya violencia. La violencia siempre debe ser rechazada y me da mucha pena que haya violencia entre chicos. La verdad, ver pelearse físicamente a chicos a mí me da profunda tristeza, porque yo soy papá, yo de chicos como Rocío, ¿no?, de estudiantes, así que me da mucha pena que esto ocurra. Pero bueno, acá hay que poner algunas cosas muy claras para mí. No hay duda, pero no hay duda, cuando uno ve los números, porque yo no me peleo nunca con los números, porque los números reflejan la realidad, una realidad que uno tendrá que modificar o no, dependiendo de sus apetencias ideológicas o políticas, o de sus preferencias, mejor dicho. Pero los números te dicen que es absolutamente falso y está muy lejos de la realidad que el presidente Milei y el gobierno y todos los que le acompañamos quieran destruir la educación superior, la educación universitaria. Primero porque este gobierno ha duplicado el presupuesto universitario durante el curso del año 2024. Los gastos de funcionamiento los multiplicó por 4, de hecho. Y además es ridículo pensar que un gobierno que ha planteado y después fue sancionado por ley por el Congreso a la educación básica, la primaria y la secundaria como un servicio estratégico, esencial, y que el año que viene tiene pensado gastar miles de millones de pesos en un plan de alfabetización, luego quiere destruir el último estadio de la educación, que es la educación superior. Es una cosa ridícula, además de que, repito, este gobierno ha duplicado el presupuesto universitario. La otra cosa, que para mí es muy dolorosa, y que, insisto, es un dato que duele, pero es la realidad, los pobres no van a estudiar en la universidad, lamentablemente. Ahora, sí pagan los impuestos cuando van a comprar la leche o la carne, el IVA, ingresos brutos, está bien, los ingresos brutos son provinciales, pero ponen los nacionales, que son los que financian la universidad pública. El pobre que no va a la universidad, y esto es estadística, que no se recibe en la universidad, mucho menos todavía, ni van ni se reciben en la universidad, lamentablemente, pero sí financia la universidad. Che, si nos creemos derechos humanos, rindámosle homenaje a ese pobre que paga nuestra universidad también, además de nosotros, y estudiemos. ¿Qué es esto de andar tomando a facultades como si fueran botines de guerra? Estamos todos locos. Al pobre argentino, ya que nos consideramos derechos humanos, hay que rendirle homenaje e ir a la universidad a estudiar y no tomarla. Otra cosa importante, artículo 31 de la Ley de Educación Superior. Dice claramente, y te lo leo, la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden estricta previa y fundada en juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria. Entonces acá los responsables de que las facultades se tomen son los rectores. Entonces que tomen la decisión, o son rectores para que los chicos tengan clase, o son dirigentes sindicales, o diría golpistas, porque esto es un intento de desestabilización del gobierno. José Luis, muchas gracias por esta comunicación. Un placer, muy buenas noches a todos ustedes. Sumo a la mesa a Guillermo Oliveto. Guillermo, muy buenas noches. ¿Cómo va, estás? José? Bien, muy bien. Bueno, muchísima información para compartir con ustedes de lo que pasó esta